Bueno, queridos estudiosos, el día de hoy el tema de clase es el diagnóstico de la tez. La tez, conocida desde el lenguaje chino, Wan Mian Se. El chi y el sue de los 12 meridianos se distribuyen por el rostro y los orificios, teniendo en cuenta que, como ya sabemos, el chi es la energía y sue es la sangre. La tez puede variar en función de los climas, de la actividad física, del estado psicológico, de la exposición del sol y de las intemperies, y también según la raza. El color normal de la tez. Se trata de la tez de una persona en buena salud. Esta debe tener brillo y reflejar una mezcla sutil de chi de los 5 colores, revelando que chi, sue, yin, ye, la actividad funcional de los Sanfu, y Shen están en armonía. Chi, sue, yin, ye, Sanfu y Shen en armonía. Importantísimo esto. El tono normal de la tez es el rosado. ¿Rosado de qué o por qué? El rosado sale del rojo del corazón, residencia del espíritu, el amarillo de la tierra como centro y en blanco del pulmón, maestro de la energía. Esta combinación de esos tres colores y de esos tres órganos y reinos mutantes nos generan un color de tez ideal, un color de tez rosado. El color principal. El color principal es propio de la raza del individuo. Es aquel que subsiste a lo largo de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que el individuo que viene de color principal negro, de raza negra, no significa que tiene una patología por tener color negro. No, ese es el color principal que trae el paciente, la persona, a nuestra consulta, mas no es un color patológico. De igual manera, un paciente de raza amarilla, color amarillo, como en China, no significa que ya tiene una alteración o una tez patológica, simplemente ese es su color principal. A partir de ese color principal, nosotros tenemos que buscar, que mirar si existe un color patológico o no. El color invitado. El color invitado corresponde a las variaciones fisiológicas naturales debido a las estaciones, los climas, las condiciones de vida y los momentos del día. ¿Eso qué quiere decir? Que es muy diferente un color de una tez que ha permanecido, o una persona que ha permanecido todo el día durante el sol, recibiendo sol, y que tiene una tez roja. ¿Por qué? Pues por el calor del sol, ¿cierto? Por el clima que está haciendo, ¿verdad? Eso no significa que haya una tez patológica y no, simplemente es un color invitado debido al clima. ¿Listo? Coloración patológica. Según la teoría de los 5 movimientos, los órganos están en relación con los órganos. ¿Eso qué quiere decir? El verde tiene relación con el hígado, teniendo en cuenta que el color verde es representativo del reino mutante de la madera y quien rige a este reino mutante es el hígado y la vesícula biliar. Entonces, si la persona presenta una tez verde, ya vemos que es una tez patológica ¿de quién? Del hígado, de la madera. Así sucesivamente pasa con el rojo del corazón, amarillo del vaso, blanco del pulmón y negro del riñón. Esto sí ya es una coloración patológica, porque me está representando el color del reino mutante afectado y por ende de los órganos Sanfu pertenecientes a ese reino mutante. Entonces, como podemos ver, corazón lo encontramos en la frente, ¿cierto? Vaso, que es del reino mutante de la tierra, en la nariz, en la punta de la nariz,
¿cierto? Hígado lo encontramos en la mejilla izquierda, que es del reino mutante de la madera. Pulmón en la mejilla derecha, reino mutante del metal, de color blanco. Y riñón en el mentón, reino mutante del agua, de color negro. Entonces, por consiguiente, si vemos una tez patológica de color verde, ya inmediatamente sabemos esta es una tez o una patología de la madera. ¿Qué nos indica esto o qué podemos ver en esta tez verde? Podemos ver que hay una patología por frío, ¿cierto? Que se presenta dolor, ¿cierto? Que hay un éxtasis de SUE. ¿Eso qué quiere decir? Un estancamiento de sangre. Se puede presentar también convulsiones infantiles. Un niño que tiene tez verde, sí o sí, presenta convulsiones infantiles. ¿Eso qué quiere decir? Que este niño que ha convulsionado me va a generar automáticamente una tez verde. Obstrucción de sangre en los meridianos y vamos a encontrar que esto realmente es un síndrome de hígado, ¿cierto? Es un color verde. Ya sabemos que aquí tenemos que trabajar desde el meridiano de los órganos Sanfu de hígado y vesícula biliar. Ya sabemos que es una patología por hígado. El rojo. El rojo, ¿qué significa? Fuego, del reino mutante del fuego. Esto que me demuestra una coloración roja o una tez roja. Calor por exceso o insuficiencia, ¿de quién? De fuego. Puede ser un exceso o una insuficiencia. ¿De quién? De corazón. Recordemos que el acoplado del corazón es el intestino delgado. Entonces nos toca mirar si el afectado es el corazón o es el intestino delgado. Hay un exceso de yang, o sea, calor. Puede tener una fiebre de origen externo. Solo mejillas rojas. ¿Eso qué me quiere decir? Que hay un calor o un vacío de chi, de sangre, de fuego, de calor, de yang, ¿cierto? O me presenta enfermedades crónicas. Y las zonas rojas, eso significa que es un yang flotante o un falso yang, que está en determinadas zonas. Amarillo. La tez amarilla es determinada o determinante, que es un síndrome del reino mutante de la Tierra, por ende del vaso páncreas. ¿Qué nos demuestra o qué nos indica una tez amarilla? Una tez amarilla nos indica una posible insuficiencia de vaso, ¿cierto? Una humedad, teniendo en cuenta que la humedad es el clima que rige el reino mutante de la Tierra. El amarillo pálido me indica que hay un vacío de chi de vaso. El amarillo brillante o anaranjado ya me indica que hay una humedad calor en el reino mutante del vaso, una ictericia de yang. El amarillo sin brillo y oscuro me determinan que hay una humedad frío. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que esto es característica yin. Teniendo en cuenta que el yin es frío. ¿De acuerdo? Blanco, una tez blanca es representativa del reino mutante del metal. Cuando se presenta una tez blanca, nos está contando esa tez que hay una insuficiencia. ¿De qué? De chi, de sue. Hay una insuficiencia de yang. Lo importante es que hay una insuficiencia. Ya sabemos que hay una insuficiencia. También me está indicando que hay frío. Insuficiencia de sue o yang, como lo había dicho. Agotamiento de sue. Si no hay sangre, que es roja, ¿cierto? Si no hay sangre, calor, pues ¿cómo va a estar la persona? Pálida, blanca, casi transparente. Hay un escape de chi. El pálido sin brillo o apagado es un vacío de sue porque no hay sangre, no hay color.
y el pálido con brillo, hay un vacío de chi, de energía. No hay quien me mueva toda esa energía porque está en vacío. ¿Ok? Negro. El negro es representativo del reino mutante del agua, por ende, su acoplado es el riñón y la vejiga. ¿Qué me demuestra que haya una patología por agua? El color negro de la tez, ¿cierto? Esto me demuestra que hay un frío, que hay dolor, una tez negra o gris oscura. Es un color de dolor. Aquellas personas que, por ejemplo, sufren un cáncer, tienen una tez gris o gris oscura o negra. Dolor, insuficiencia de yang o sue. Decíamos que el yang es calor, el sue es la sangre. Si hay una insuficiencia, la tez va a ser gris porque no hay ese calorcito, ¿cierto? Teniendo en cuenta que el agua es frío. Vacío de yin de riñón. El riñón es el acoplado. La tez negra me demuestra que hay un vacío del yin de ese reino mutante y de ese órgano que es el riñón. Estancamiento de yin-ye como líquidos corporales y vacío del chi de riñón. ¿Qué nos indica el color? El color nos indica el origen de la enfermedad. A partir del color yo determino de dónde viene la enfermedad, de qué reino mutante y de qué órgano y de qué entraña. ¿Cómo regulo yo el color de esta tez? Es importante antes de regular el color determinar el origen de la enfermedad, ¿cierto? Y empezar a hacer tratamiento desde ese origen de la enfermedad. No se hace tratamiento solamente menguando síntomas. No, yo no estoy trabajando para disminuir síntomas, yo estoy trabajando para sanar, para generar sanación en mi paciente, desde un entorno holístico e integral, viendo a mi paciente como un todo. No es sectorizado mi paciente. Mi paciente no es solo corazón, no es solo músculo, no, mi paciente es un todo, es holístico, es físico, es mente, es cuerpo, espíritu. Eso es mi paciente. Por lo tanto, la medicina es holística. Por lo tanto, yo no voy a trabajar solo síntomas. Yo voy a trabajar el origen de la enfermedad. Una vez yo determine el origen de la enfermedad y yo haya restablecido esa función energética, yo haya mejorado, yo haya determinado ese origen y haya empezado a trabajar desde el origen de la enfermedad, ya yo puedo trabajar como tal la regulación del color. Pero eso me lo da ¿quién? El origen de la enfermedad me da la regulación del color. ¿A qué resonadores me iría yo a trabajar esa regulación del color? Al 2 de corazón, King Lin, fuente del color. Este es el origen del color. Es un resonador importante que trabaja el Shen, trabaja el corazón. Al 11 de triple recalentador, King Lin, el color del espíritu. Ahí yo haría masaje en estos dos resonadores. Masaje con el pulgar tipo lanzadera en 2 de corazón y el índice al 11 de triple recalentador. O colocaría una puntura o una moxa indirecta. Bueno, muchachos, esto fue el tema del día de hoy, diagnóstico por test. Todo lo que les mencioné anteriormente lo pueden encontrar en el libro La tradición de sanación del arte del soplo del maestro José Luis Padilla, en el compendio de medicina china de Eric Marie y en fundamentos de acupuntura y moxibustión de Beijing. Muchas gracias, eso ha sido todo por hoy.